Dele. Ok, en esta ocasión vamos a iniciar con lo que es vamos a iniciar con la sección 4, una sección en donde se clasificarán todas aquellas preparaciones que hemos venido excluyendo de las secciones anteriores. Cuando decíamos que si venía en un proceso más avanzado, entonces la sección 4 lo abarcaría en sí, eh, con ese tipo de preparación, con ese otro proceso que ha pasado, esa fruta, ese vegetal, etcétera. Entonces, para una introducción a lo que es el tema de lo que es la sección 4, tenemos a Nilser Pérez. Buenas noches, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre la sección 4. La sección 4 lleva por nombre productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, productos incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión, otros productos que contengan nicotina, destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano. Este capítulo trae una nota de sección que dice que en esa sección el término de pellets se va a dirigir para los productos en forma de cilindro, de bolita, etcétera, aglomerados por siempre presión o con adición de un aglutinante en una porción inferior o igual al 3% en peso. En esta sección nosotros vamos a clasificar 9 capítulos. Esta incluye, como lo dijo la licenciada, algunos productos ya más elaborados, algunas manufacturas que vienen de algunas mercancías que se clasifican en las secciones 1 y 2. El primer capítulo que se clasifica en este es el 16, con nombre preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o de insectos. También tenemos el 17, que se llama azúcares y artículos de confitería. El 18, con nombre cacao y sus preparaciones. El 19, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. El 20, preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos o demás partes de plantas. El 21, preparaciones alimenticias diversas. El 22, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. El 23, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para los animales. El 24, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, productos incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión, otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano. En esta sección podemos ver cómo se están derivando las preparaciones de algunas mercancías, básicamente sus manufacturas y algunos productos que son similares a estas, como un ejemplo, la miel. Muchas personas las pueden la pueden tender a confundir o a relacionarla bastante con el jarabe que se usa generalmente para los panqueques, pero no son lo mismo, son diferentes. Y para la especificación de cada capítulo lo dejo con mis compañeros. Ok, muchísimas gracias, Nilser. Como lo comentaba su compañera, en esta sección vamos a encontrar del capítulo 16 al 24 y son preparaciones alimenticias que vienen arrastrándose, por así decirlo, de las secciones anteriores. Aquellos que pasan a lo que es el frog y a la sosa,
y preparaciones en sí que puede ser que hayan tenido alguna modificación en sus elementos. También cuando vienen en formas, por ejemplo, combinadas, en mezclas, aquí podríamos encontrar inclusive, por ejemplo, hasta un plato de comida en su clasificación, ya que es una preparación más avanzada. Entonces acá nosotros encontramos que la sección 4 tiene notas legales que se especifican, que es el término PEYES, y otra nota complementaria a nivel centroamericano que define el término lactantes y que son los niños de corta edad. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver si me deja ver acá. Bueno, permítame. En este caso, vamos a ver a qué se refiere con esa nota legal, porque es una nota legal que vamos a aplicar en toda la sección. La nota legal complementaria. Bien, tenemos aquí lo que es la nota legal y en esta nos establece, por ejemplo, que los lactantes son los niños que no mayores a 12 meses de edad. Y como niños de corta edad son los niños de más de 12 meses y hasta 36 meses. Esta información nosotros la vamos a utilizar en aquellos casos, por ejemplo, en donde nos hable de preparaciones homogeneizadas, que siempre menciona a los lactantes y a los niños de corta edad, para saber a qué tipo de producto se está refiriendo o qué tipo de producto vamos a poder clasificar en ella. Entonces aquí encontramos esa gran variedad de productos, como ya lo había descrito su compañera, del capítulo 16 al 24. Esto respondiendo también a cuando estábamos viendo cada uno de los capítulos, cómo íbamos desglosando cuáles eran los complementarios, cuál era el capítulo que complementa al capítulo 2 que mencionábamos el 16, el capítulo 3 también el 16, en el caso de este capítulo 17, cuando una miel en sí no era pura o no es una miel original, sino que es una miel a base de azúcar, que también se podría colocar bueno, en esta sección. Entonces tenemos todos estos capítulos que ya se basan de una preparación más avanzada. Por ejemplo, acá nos menciona el capítulo 22, que nos habla de las bebidas, los productos líquidos, el vinagre, que la única que no podríamos o no encontramos acá sería como el caso de la leche, que estaría en aquel capítulo 4, en la 0401, pero aquí ya sí tendríamos como una bebida, como una bebida chocolatada, una malteada, que ya es una preparación más avanzada. Bien, con el capítulo 16, Jason Ordóñez. Buenas noches, licenciada y Buenas compañeros. noches. Les voy a hablar sobre el capítulo 16, que tiene como nombre preparaciones de carne, pescados, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o de insectos. Este capítulo tiene 5 partidas y 2 notas legales de capítulo, que dice que este capítulo no comprende la carne, despojos, pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos o insectos preparados por los procedimientos que se presentan en el capítulo 2 y 3. ¿Y cuáles son las preparaciones alimenticias que se clasifican en este capítulo? En este capítulo se van a clasificar las preparaciones que contengan una proporción superior del 20% en peso de embutidos, de carne, despojos, pescados, moluscos o combinación de estos productos. También se clasifican en este capítulo 16 las preparaciones que contengan 2 o más productos de los mencionados. Las preparaciones de este capítulo son embutidos y preparaciones de bovino, aves, porcinos e insectos, preparaciones de conservas de carne, despojos, sangre o de insectos, y las preparaciones homogenizadas, de carne y de despojos de bovino, de aves, porcinos, insectos, y los extractos de jugo de carne, pescados o de crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos. También las preparaciones de pescado, caviar y sucedáneas con huevas de pescados. También las preparaciones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Estas son las presentaciones que se dan en este capítulo 16. Gracias. Gracias, Jason. Bien, en este capítulo entonces vamos a clasificar aquellos productos que vienen del capítulo 2, 3 y de la partida 0504, recordando que esa partida clasificaba lo que son las tripas, vejigas y estómagos, y que en esa 0504, aunque es un capítulo que engloba los productos no comestibles, nos decía que estas tripas, vejigas y estómagos se clasificaban en esa partida incluso si son comestibles. En estos solamente se permitía el frog y el sosa y algunas preparaciones que implican lo que es el ahumado, pero nada más que eso. Cuando ya se presenta en una preparación más avanzada, pues nos pasábamos a lo que es este capítulo 16. Y en este capítulo 16, pues se agrega una nueva, desde el texto de partida se agrega un nuevo producto que son el caso de los insectos, que también viene como derivando en la partida 04.10, ¿verdad? Porque en esa es en donde se han aperturado y se han colocado los mismos. También la podríamos hablar como un complemento. En su primera nota legal del capítulo nos habla de, por ejemplo, qué es lo que comprende. Bueno, y nos desglosa todas estas partes que vienen del capítulo 2, 3 y del capítulo 4. En la segunda nota legal, en esa sí nosotros podríamos ver que nos está indicando qué vamos a hacer cuando viene una preparación alimenticia, y que es una preparación que no solamente es de carne, sino que es una combinación con otros tipos de productos que no están en ese capítulo. Nos dice, por ejemplo, de que para poder estar en el capítulo 16, debe tener una proporción de más de un 20%. No dice igual, solamente nos dice superior al 20%. O sea que si tenemos solo un 20%, no entra dentro de la descripción que nos dice la nota legal. Tiene que tener más del 20% en peso de cualquiera de los elementos, ya sea embutidos, ya sea insectos, pescados, crustáceos o una combinación de todos esos productos, o combinación o mezcla en sí. Puede traer todos estos, por ejemplo, no solamente ser pollo, no solamente ser carne de res, sino que puede venir combinado, pero esa combinación tiene que ser más del 20% de todo lo que es el plato. O sea que ahí tendríamos que hacer como la suma de todas las proporciones de cada una de las diferentes especies. Este tipo de disposición no se aplica en lo que son 3 partidas, que son las que nosotros tenemos acá en las imágenes, debido a que en estas partidas me dice que puede contener productos cárnicos en cualquier proporción. Tenemos la 19.02 que nos habla de las pastas rellenas, que vengan rellenas con carne. En el caso de que venga una pasta rellena, no nos va a interesar posiblemente lo que es la cantidad de carne, porque nos dice esta nota legal que no se aplica. Eso quiere decir que siempre va a estar en la 19.02. Tenemos acá el ejemplo en la imagen de unos canelones. Vamos a ver que en el capítulo 19 no solamente se refiere a pastas rellenas, a aquellas pastas que vengan selladas, sino que también se refiere a pastas que vengan como este tipo de productos, o pastas como el ejemplo de la lasaña, que también se incluye dentro de este rango de pastas rellenas. En la 21.03 que están las salsas preparadas, las salsas que pueden tener productos cárnicos en cualquier proporción, siempre va a estar en la 21.03. Y en la 21.04, cuando hablamos de una preparación para hacer una sopa, un caldo o un potaje, lo vamos a dejar en aquella partida sin importar tampoco la proporción de carne que posea. De que en estas no se va a aplicar ese 20%.
Bien, tenemos acá varios casos, no solamente voy a hablar del capítulo 16, pero sí me voy a orientar de que en cada uno de estos capítulos que vamos a mencionar hay una nota legal que es muy parecida y que lo único que cambia es la materia que se utiliza. Por ejemplo, tenemos aquí la nota legal 1 del capítulo 16, es nota legal de subpartida, que nos establece a qué se refiere con preparaciones homogeneizadas. Entonces, esa nota legal nos dice, hablando del capítulo 16, que son preparaciones de carne, de despojos, de insectos, de sangre, que deben venir finamente homogeneizadas, acondicionadas para la venta al por menor, ya sea como alimento para lactantes o para niños de corta edad, que eso es en aplicación a la nota legal de excepción que miramos. También puede estar destinada a un uso dietético y nos dice que deben venir en recipientes con un contenido inferior o igual a 250 gramos para poder estar clasificadas en las subpartidas que habla de preparaciones homogeneizadas. No solamente se menciona en el capítulo 16 estas preparaciones homogeneizadas, sino que se menciona también en la partida 20.05.10, en la 20.07.10 y en la 21.04.20. Cada una de estas partidas lo que va a hacer la diferencia es que, por ejemplo, en la 20 ya no va a decir preparaciones a base de carne, sino que va a decir preparaciones a base de hortalizas o de vegetales del capítulo 7. En la 20.07.10 ya habla del capítulo 8 y en la 21.04.20 son preparaciones compuestas, es decir, preparaciones que vengan con diferentes tipos de elementos que no se encuentran como en el mismo capítulo, por así tener como esa idea. Por ejemplo, algo mixto que sea arroz con pollo o que sea algún vegetal con una fruta, por ejemplo, una zanahoria ¿con qué lo mezclan? Zanahoria con naranja o zanahoria con manzana, que ya es una mezcla en sí que hacemos como a nivel de capítulo. Y esos son como preparaciones compuestas homogeneizadas. Entonces tenemos que en cada una de estas partidas que tenemos acá en el cuadro, vamos a dar el ejemplo con los Gerber, que es una preparación homogeneizada destinada a la alimentación de los lactantes o a los niños de corta edad. Cada uno de estos productos pues viene en sus envases pequeños, hay que verificar también la cantidad, hay que verificar para qué edad se están destinando y para poder dar su clasificación. Pero teniendo en cuenta de que cumplen con lo que es la nota de preparaciones homogeneizadas, vamos a ver que lo primero que vamos a visualizar es la materia base que tienen. Mi base legal va a ser cada una de las notas de subpartida que menciona cada uno de esos capítulos en base a esa preparación homogeneizada y ver la diferencia solamente en su composición. O sea, es la diferencia que nosotros vamos a encontrar en cada una de ellas solo en base a la composición. Y estas partidas que vemos acá, estas subpartidas, si nosotros damos un vistazo, vamos a buscar una de ellas, por ejemplo, la 2104. Nos habla de preparaciones, vamos a ver aquí, preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. O sea que es algo bastante específico para este tipo de productos. Entonces tenemos cada uno el ejemplo, es decir, que el hecho de que sean Gerber no quiere decir que todos están en la misma partida, en el mismo capítulo, sino que va a depender de la materia base, es decir, de la composición que sostiene. Y otra aclaración, por ejemplo, en base de la 20.05.10, 20.07.10 y la 16.02.10, ahí pueden venir combinaciones, o sea, haciendo la diferencia con la 2104. Por ejemplo, en la 16.02.10 puede ser un producto cárnico que no solamente se trate de carnes, por ejemplo, pollo, puede venir combinado con res, una combinación. Pero estamos hablando de un producto que está en el mismo capítulo.
Igual pasa con la 2005.10, no solamente son para un tipo de vegetal, sino que puede venir una combinación de vegetales, de hortalizas, que no va a salir de esta partida. Igual pasa con la parte de las frutas, y acá pues ya sería esa combinación que les mencionaba como entre capítulos, combinación de materias que no son denominadas como del mismo rubro, como el ejemplo una fruta con una verdura o un cereal con carne, entre otros ejemplos que podríamos tener. Bien, en la estructura que tenemos los preparados de carnes o de insectos, que son complementos del capítulo 2, 4 y la partida 0504, en forma de embutidos, en sus extractos y jugos de carne y otros tipos de preparaciones. En el caso de los embutidos, pues vamos a tener en cuenta de que estos a veces vienen con una simple preparación de cocido y no va a afectar en sí la clasificación. Más que todo hay que verificar de que no solamente se trate de carne embutida en tripa, sino que tenga esa preparación más avanzada, porque el capítulo 2 todavía abarca carnes que solamente han sido troceadas y metidas embutidas en algún tipo de tripa, ¿verdad? Las preparaciones de pescado, que el complemento es el capítulo 3, desde su extracto, sus jugos y las preparaciones en sí que se podrían dar. Dentro de estas mencionaba su compañero la parte del caviar, ya que el capítulo 3 sí menciona las huevas de pescado. Pero acá ya vendría en una preparación más avanzada, como en el caso del caviar, y los sucedáneos menciona. En el caso de los sucedáneos, pues tenemos, por ejemplo, que el caviar original sí se obtiene de un tipo de especie que es el esturión, y a los que no sean de esos, pues serían sus sucedáneos, pero siempre están en la misma partida. Y las preparaciones de crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, que también van a formar parte de este capítulo 16. Capítulo 17. Y para el capítulo 17 está María Godoy. Sí, buenas noches. Buenas noches. El capítulo 17 tiene por título Azúcares y artículos de confitería. Cuenta con una nota legal y 4 partidas. La nota legal nos menciona que este capítulo no comprende los artículos de confitería que contengan cacao, los azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa, y los medicamentos y demás productos del capítulo 30. En las consideraciones generales menciona que este capítulo comprende la melaza o miel de caña, sacarosa, que es el azúcar que se extrae de la caña, la lactosa, también llamada como azúcar de leche, la glucosa, que se encuentra en la fruta y miel, la maltosa, que se obtiene industrialmente del almidón, los jarabes de azúcar y los artículos de confitería. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, en este caso tenemos todo lo relacionado a la parte del azúcar y los artículos de confitería. Como mencionaba su compañera, aquí vamos a encontrar parte de azúcares que pueden venir en bruto, y hay unas que no se admite de esa forma. Algunos de los azúcares que vienen químicamente puros están en el capítulo 29, en la 29.40, exceptuando las que mencionó su compañera, que esas, aunque vengan químicamente puras, siempre van a estar clasificadas en este capítulo 17. Bueno, en base a los agrupamientos que podríamos ir mencionando, tenemos azúcares en estados sólidos en las primeras 2 partidas, una partida específica para la sacarosa y la 1702 para los demás tipos de azúcar, tanto la lactosa, glucosa como la fructosa. Hay azúcares líquidos o pastosos que se encuentran de la 1702, que estos pueden venir en forma de jarabe, pero aquí también se hace una mención de una exclusión de estos tipos de productos cuando vienen aromatizados, cuando vienen con otros tipos de preparación que se encuentran en la 21.06. Igualmente nos comprende el capítulo lo que son productos para preparación de bebidas,
como por ejemplo estos productos comerciales, el TAN, suco, etcétera, que son para preparar bebidas que están en esa 21.06. Aunque sea solo azúcar saborizada o coloreada, etcétera, no se encuentra acá, sino que es del capítulo 21 a la 2106. Y los sucedáneos de la miel también están clasificados aquí, que se va a designar, por ejemplo, sucedáneos pueden ser mezclas de diferentes tipos de azúcares que vienen tratadas, vienen procesadas a manera de que pueda imitar la miel natural, con su aromatizante, sus sabores, sus colores, a manera de que se imite lo que es la miel natural. Pero eso, como les comentaba, en el capítulo 4 no lo incluye el capítulo en ese momento y lo manda hasta este capítulo 17. También vamos a tener lo que es la melaza, que es procedente de la extracción o del refinado del azúcar. En este caso, de la melaza son sustancias bastante viscosas que contienen una cantidad apreciable de lo que es el azúcar, que se ve en sí de forma cristalina y que por lo general se puede presentar en forma de polvo. Pero todavía no es como algo, o sea, no hay que confundirlo con los otros productos que son destinados para elaboración de bebidas. Y la última partida de este capítulo, que es la 1704, que son para los artículos de confitería. La observación que nos hace esta nota, este texto de partida, es que vengan sin cacao, o sea, que no tengan en sí ninguna proporción de cacao, porque en el caso de tenerlo, lo manda al capítulo 18. Estos artículos de confitería van a variar de todo tipo, desde gomas o gomas de mascar, confites de toda clase, caramelos. También podemos encontrar, por ejemplo, esas pastillas que solamente son para refrescar la garganta, que se excluyen del capítulo 30 porque no tienen un efecto terapéutico en sí, sino que es más que todo una función en sí de refrescar. O sea, no se clasifican allá. A menos de que esos tipos de productos, porque, por ejemplo, hallamos que a veces no vienen en forma de confites, sino que vienen en forma de jarabes, pero los jarabes sí se clasifican allá en el 30. Se incluye igualmente acá lo que es el chocolate blanco, porque el chocolate blanco no se considera chocolate del capítulo 18, más que todo porque en su estructura, en su composición, no se considera en sí chocolate. Más que todo es azúcar combinado con manteca de cacao, y esa manteca de cacao no entra en consideraciones como cacao en sí. Por eso es que no se establece en el capítulo 18. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos este ejemplo que está acá arriba, que vemos que hay como una gran variedad de diferentes tipos de colores de este producto, pero lo que nosotros nos vamos a fijar, por ejemplo, es qué tipo de chocolate utiliza. Y en este caso, en este tipo de que tenemos aquí, dice que es chocolate blanco, entonces lo dejamos en esa 1704. Lake, una pregunta. Dígame. ¿Las pastillas mentolinas se podrían clasificar aquí o no? Solamente son para refrescar, entonces es algo de confitería. Esas sí están acá. Gracias. Bien, tenemos entonces también los sucedáneos del azúcar, aquellos que se han hecho tan comunes como en el caso que tenemos acá en la imagen, la Esplenda, no sé, otro tipo de marca que exista, pero esta es como la más común. En estos casos, los sucedáneos del azúcar no se clasifican acá, porque bien lo dice, es una imitación de azúcar, no se trata de este producto, y se manda hasta el capítulo 21, en la 21.06, cuando se presenta de esta forma, como en bolsitas, o también aquellas gomas de mascar o aquellos confites que le dicen que son sin azúcar, también en la 2106. O sea, aquí no las vamos a encontrar. Este otro caso, que también es de un sucedáneo del azúcar,
no está la 2106 porque da la casualidad que en la 19.05 no hace una referencia a exclusión de porque no tenga azúcar, etcétera, sino que esa partida dice que incluye todos los productos de la industria de la galletería, de la pastelería, entre otros, entre otras industrias así alimenticias, la panadería, etcétera. Por eso es que siempre se queda en esta, pero no forman parte, como vemos acá, de este capítulo 17, porque son imitaciones, no se trata de un azúcar en sí real. También tenemos este otro caso en base a complementos alimenticios que me gustaría también que lo tengamos en cuenta, hablando en forma de referente a la parte de esas pastillas para refrescar la garganta. Como sabemos, son solamente artículos de confitería, pero eso también puede pasar con diversos tipos de presentaciones que podemos encontrar de otros productos. Por ejemplo, en el caso de los complementos alimenticios, vamos a ver en el capítulo 21, la 2106, que ahí los menciona. Menciona que son aquellos productos que sirven como para devolverle o darle los nutrientes que el cuerpo ha dejado de producir. Y dentro de todos esos complementos alimenticios están las vitaminas, el calcio, que la vitamina C, que la vitamina D, todos esos tipos de vitaminas que venden en cápsulas, nosotros la clasificamos en esa 2106. El suero también es otro tipo de producto que si viene, por ejemplo, acá en polvo, lo dejamos en la 2106. Y aprovechando de hablar del suero, el suero tiene también diferentes presentaciones. Si viene en forma de bebida, en el capítulo 22, si viene en forma así como inyectable, en el capítulo 30. O sea que la presentación que tenga cada uno de los productos le va a ir dando la clasificación a ese producto de acuerdo a cómo se presenta en el mercado. Vamos con el capítulo 18 y es para Josué Núñez. Buenas noches, licenciada. El capítulo 18, cacao y sus preparaciones. Lo conforma 2 notas legales y 6 partidas. Este capítulo se refiere al cacao propiamente dicho, incluidos los granos de cacao, en cualquier forma y la manera de grasa de aceite de cacao, así como las preparaciones alimenticias que contengan cacao y en cualquier proporción. Al igual, esta partida no comprende las preparaciones de la partida 0403, lo que viene siendo el yogur y demás productos. También lo que no comprende es la partida 1704, el chocolate blanco. La partida 19.01, las preparaciones alimenticias de harina, grañones, semola, almidón, fécula, extracto de malta, con un contenido de cacao inferior al 40% en peso de cálculo, calculado sobre una base totalmente desgrasada, así como las preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 y 04.04. También esta partida no comprende la 19.04 de los cereales inflados o tostados con un contenido inferior o igual al 6% en peso de cacao, calculado sobre una base totalmente desgrasada. La otra partida no comprende la partida 1905 de los productos de panadería, pastelería y galletería que contengan un cacao. La partida 2105 de los helados que contengan cacao en cualquier proporción, y la partida capítulo 22, lo que serían las bebidas y líquidos alcohólicos, por ejemplo la crema de cacao o no alcohólicos contengan cacao y consumibles. Y por último la partida 30.03 y 30.04 de los medicamentos, y la 29.39 las
la teobromina alcaloide extraído del cacao. Esto comprendía del cacao. Esto es lo que viene siendo el capítulo 18. Gracias, Josué. Bueno, en el capítulo 18 actualmente se amplió lo que es la nota legal 1 a inciso A e inciso B. En el caso del inciso A solamente se agrega la parte de los embutidos, de las preparaciones cárnicas que puedan contener cacao, y nos da la misma disposición del capítulo 16, que si tenemos más del 20% de ese producto cárnico, va a pasar al capítulo 16. Y el inciso B, que es el que vemos desglosado aquí en esta imagen, son todas aquellas preparaciones que se van a excluir dependiendo al contenido de cacao que tengan. Hay unas que se van a considerar todavía del capítulo 18, hay otras que no. Por ejemplo, en el caso del yogur, que está en la 0403, esta nota legal reforzada con la nueva nota legal que está en el capítulo 4, que admite que el yogur venga con diferentes tipos de preparaciones, no solamente cacao, sino que hablábamos en aquel entonces que se admite hasta con frutas, entre otros tipos de productos. El chocolate blanco, en el caso, por ejemplo, de la 1901, está hablando de que debe tener un contenido superior, debe ser con menos del 40% de cacao para poder estar en la 1901. Aquí, por ejemplo, en esta 1901 podríamos encontrar casos de productos como por ejemplo una preparación en sí para hacer bebidas que sean así de cacao, pero que no llegan a ese 40%, entonces se deja en la 1901. La 1902, que fue incluida actualmente en base a la séptima enmienda, y es refiriéndose a las pastas alimenticias que puedan contener alguna proporción de cacao. La 04, que también hay que tener en cuenta el porcentaje, hasta un 6%. Aquí vamos a ver en los casos que en esta 1904, a veces los cereales que nos venden como que fueran de chocolate, a veces esos cereales no llegan ni al 6%. Entonces, cuando no llegan al 6%, se deja en la 1904. Y cuando pasan de ese 6%, se colocan en lo que es este capítulo 18. En el caso de las siguientes partidas, por ejemplo, la 05, la 1905, la 2105, pueden ser de cualquier proporción. Puedo tener un helado de chocolate, 100% chocolate, 2105. O galletas que tengan cacao, un pastel de chocolate, etcétera, en cualquier proporción, siempre va a estar en la 1905. En la 2202 y 2208 ya estamos hablando de cuando se presentan en forma de bebidas, que por ejemplo la 2202 sería algo no alcohólico, y en la 08 ya con un porcentaje de alcohol determinado por su nota legal. Y en la forma de medicamento que tenemos la última presentación, que sí es para un uso terapéutico, profiláctico o curativo, y aunque contenga cacao, si tiene un principio activo que lo justifique en esos capítulos y está en formas farmacopeas que se menciona en el capítulo 30, entonces lo dejamos en cualquiera de esas dos partidas. ¿Por qué se mencionan las dos partidas? Porque sabemos que en esas partidas están los medicamentos y que la diferencia de cada una de ellas solamente es la forma en cómo se presenta. Que si está a granel en la 3003 o si está acondicionado para la venta al por menor en la 3004. Por eso se mencionan ambas. Los criterios de clasificación de los productos acá, el cacao, aquí nosotros lo podemos encontrar en todas sus formas, como lo mencionaba su compañero. Podemos encontrar el cacao que venga en grano, la semilla, sí, el cacao es un tipo de semilla que se obtiene del árbol del cacao. Esa semilla nosotros la vamos a clasificar acá, ya sea que venga aplanada, ya sea que en cualquier forma que nosotros la podamos obtener.
También vamos a clasificar en este capítulo no solo la semilla, sino que la cáscara, o sea, el residuo como que se obtiene de las operaciones que se realizan de la obtención de lo que es el cacao o de la manteca de cacao, que están en la 1802. También encontramos la parte de la pasta de cacao, o sea, una pasta que está comprendida acá porque se han deshecho lo que son este tipo de granos y se ha obtenido una pasta sólida, o también de lo que son se ha separado de lo que es la cáscara y todos estos residuos, se obtiene esa pasta sólida y se puede crear diferentes tipos de formas. O sea, no solamente tiene que venir la pasta así, cuando decimos pasta en ese tipo de forma, sino que puede venir en bloques, puede venir en tabletas y su clasificación no va a ser afectada. Inclusive puede venir en polvo. Aquí en lo que es la 1803 podríamos encontrar ciertos productos que sirven como para elaborar bebidas siempre y cuando no tengan azúcar. O sea que acá en la 1803 esta pasta de cacao no tiene que tener azúcar. En el caso de que tenga azúcar, se va a colocar en la última partida de este capítulo, que sería la 1806. También está la manteca de cacao, que se excluía del capítulo 15, y el cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. La última partida que que corresponde es la 1806. En esa 1806 nosotros encontramos el chocolate que nos venden en diferentes tipos de presentaciones, en diferentes tipos de sabores, aromatizados, etcétera, que ya tenga, por ejemplo, adición de azúcar, que se presente en tabletas, que se presente en barritas, en polvo, etcétera. O sea, la presentación va a ser muy diversa. Inclusive aquí podríamos encontrar lo que es este otro producto que tenemos acá abajo, que como vemos, la diferencia de este es que ya no es a base de chocolate blanco, sino que es a base de chocolate normal, un cacao. ¿Y qué hacemos con los otros de este tipo? No, entonces solamente verificamos qué tipo de chocolate lo está cubriendo. Capítulo 19, y para el capítulo 19 está Lisbeth Erazo. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el capítulo 19, que son las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. Cuenta con 4 notas legales y que agrupa sus productos en 5 partidas, siendo ellas 19.1, .2, .3, .4 y .5. También es complementario de acuerdo al grado de elaboración con el capítulo 10, que son los cereales, y el 11, que son las harinas. También no comprende las preparaciones alimenticias que contengan una porción superior al 20% en su peso, ya sea carne, insectos o demás invertebrados del capítulo 16. Tampoco no comprende los productos a base de harina, almidón o fécula, que son del capítulo 26.09. Comprende productos generalmente como preparación alimenticia obtenidos directamente del capítulo 10 y 11, que van complementarios, y se clasifican en este capítulo también los productos de pastelería o galletería, incluso si en su composición no interviene absolutamente la harina, el almidón o productos procedentes de cereales. Aquí también se encuentra la preparación alimentaria de lactantes o niños de corta edad acondicionado para la venta al por menor, que era lo que usted, licenciada, nos mencionaba anteriormente, que es la 1901.10. También aquí podemos encontrar el extracto de malta, siempre y cuando no sea para la preparación medicamentosa, ya que en este caso se clasificaría en el capítulo 36, creo.
También aquí se clasifican incluso las pizzas, siempre y cuando no tenga más del 20% de productos cárnicos, que sería en la 19.05. Sería más como una pizza vegana. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, solamente si es para un producto medicamentoso es el capítulo 30. Bien, en este capítulo 19 vamos a encontrar una gran variedad de productos que, como lo comentaba su compañera, vienen del capítulo 10 y 11. Y en el capítulo 11 vamos a recordar que no solamente tiene harinas y sémolas que sean de cereales, sino que también tiene de algunos vegetales y de las que son los frutos y las frutas. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que es a base de harina de plátano, entonces lo vamos a dejar clasificado en este capítulo 19. El capítulo entonces cuenta con 4 notas legales. Aquí se encuentran lo que son ciertos tipos de preparaciones, como lo mencionaba ella, bueno, su compañera, en base a la leche modificada. Entonces aquí, por ejemplo, esa leche modificada, que la modificación puede ser porque se le ha quitado, por ejemplo, la grasa natural de la leche y se la ha sustituido por otro tipo de grasa. Entonces es una leche que ya no corresponde al capítulo 4. Aquí están estos 3 ejemplos relacionados a a esos casos, que si es de origen animal no hay modificaciones, está en el capítulo 4. Si hay una modificación como la que les menciono, que es el quitarle la grasa natural, eso es lo más natural que hacen para poderla hacer como maternizada. Le quitan la grasa natural que tiene la leche, esa parte de la grasa, y le colocan otra que sea más saludable. Porque sí, la grasa de la leche no es buena y no es como saludable en sí, y menos para la parte de los lactantes. Y los sucedáneos, que ya vendrían siendo productos que no son a base de leche, pero que nosotros en sí lo venimos conociendo, no son a base de leche de vaca, sino que son leche de almendra, leche de soya y otros tipos que están en el capítulo 21. Bien, encontramos entonces el extracto de malta, que se obtiene por maceración de la malta. Se excluía la parte de una malta que ya se presenta como sucedáneo del café, siempre haciendo mención al capítulo 21, ¿verdad? Preparaciones que sean para lactantes o niños de corta edad, como la parte de las leches modificadas, lo que les mencionaba en la imagen anterior de esa modificación de los componentes naturales de la leche, ya lo hace ser una leche modificada. Preparaciones alimenticias a base de harina, de sémola, de almidón. Estos pueden venir con cacao, pero con un contenido inferior al 40%, y en el caso de que sea superior, va al capítulo 18. Y las preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404, que puede venir en una proporción de menos del 5% de cacao para poder estar clasificadas en esta primer partida, que es la partida 1901. Y es una de las razones por la cual este tipo de productos, que nosotros creeríamos que es parte del capítulo 18, no se encuentra ya. Vamos a analizar este producto. Dice que es una preparación alimenticia a base de harina, sémola, almidón con polvo de cacao. Y nos dice que la proporción de cacao tiene que ser menos del 40%. En sus componentes tiene azúcar, tiene cacao con un 22.1% de cacao. Luego habla de vitaminas, minerales, que aceite de girasol, canela, emulsiones, etcétera. En este caso, entonces, vamos a encontrar un producto que está mayormente, dice, constituido por extracto de malta en un 31%, y el contenido de cacao es inferior, solamente tenemos 22%, por lo cual la clasificación no sería el capítulo 18, sino que sería el capítulo 19. Y como les comento, a nosotros nos pareciera de que sí está elaborado con bastantes cantidades de
de cacao, pero en realidad lo que más predomina es la parte de la malta en proporción a los otros elementos. También vamos a encontrar en este capítulo lo que son las pastas alimenticias de todo tipo. Estas pastas alimenticias en sí son productos que se obtienen de la fabricación de lo que es la sémola, de harina, de trigo. Por ejemplo, si nosotros miramos un tallarín de arroz, sigue en la denominación de los cereales, porque recordemos que el arroz está en el capítulo 10 y es un cereal. También estaría clasificado acá. Acá nosotros lo podríamos encontrar en diferentes tipos de preparaciones. Pueden venir cocidas, pueden venir rellenas con diferentes elementos. Sabemos que el capítulo 16 establece que la cantidad de carne puede ser variable. Tenemos las pastas rellenas, que como les comentaba, una pasta rellena no solamente es la que viene cerrada, sino que también las que vienen abiertas, como en el caso de los canelones, o las que vienen en capas, como en el caso de la lasaña. Esas también están comprendidas en lo que es esta partida, que es la 1902. También lo que sí vamos a excluir son aquellas preparaciones, por ejemplo, cuando venden sopas, preparaciones para sopas que traen fideos. En realidad son pequeñas proporciones de fideos y de pastas que traen, pero las tienen presentes. Esas se van a excluir porque en sí hay una partida específica para ellos, que es la 2104. O sea, aquello específico es prioritario sobre lo genérico. En la 1903 tenemos el otro producto, que es la tapioca. La tapioca se obtiene a partir de lo que es la yuca. O sea, la yuca en sí es como la base, pero en realidad hay sucedáneos que se pueden obtener no solo de la yuca, sino que de la papa o de otro tipo de producto similar. Aquí nosotros lo encontramos en diferentes formas, pueden ser en sus preparaciones de granos, en grumos, en copos. Y en el caso, igualmente que el anterior, si viene como una preparación de sopa o potaje, se menciona bastante, más que todo porque sus presentaciones en esa forma son bastante comunes. Pues en esas formas van a seguir su propia clasificación. En la 1904, ahí encontramos lo que son las preparaciones a base de cereales, que son obtenidos por insuflado o tostado. Aquí nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, un cereal, un cornflakes, hojuelas de maíz, como le denominemos, de diferentes tipos. También podríamos encontrar no solamente esos productos. Por ejemplo, podríamos decir que hasta podría estar dentro de este tipo de partida un chetos. ¿Por qué? Porque esa base de cereales, y dependiendo de la obtención, si es por insuflado o tostado, ese se clasifica acá. Igualmente esa partida incluye lo que es el arroz precocido, que les vuelvo a mencionar. Un arroz precocido solamente necesita de 5 a 12 minutos para poder estar. Y el arroz que nos venden a nosotros se llama arroz escaldado. Ese escaldado ya necesita más de los 5 a 12, sino que necesita por lo menos media hora para poder estar listo. No vamos a encontrar acá lo que son, por ejemplo, como estamos hablando del insuflado o el tostado. No vamos a encontrar lo que son las palomitas de maíz. Esas no están clasificadas acá. Por ejemplo, las que venden en bolsa, las que vienen ya con mantequilla, etcétera, esos no están clasificados en este capítulo, en esta partida, debido a su forma de obtención. No es a raíz de harinas, sino que es el producto que explota en sí. Y ese está clasificado en el capítulo 20. Ese no lo encontramos acá.
También tenemos la última partida que vamos a ver el día de hoy, porque por el tiempo no nos alcanzó ver el siguiente capítulo, es la 1905. En esta 1905 hay diversos productos que su compañera ya lo mencionó. No necesariamente deben ser a base de los productos de cereales, de sémola, de harina, sino que pueden ser de diferentes tipos de preparaciones en sí, más que todo que pertenezcan a los productos de panadería, de pastelería, de galletería, que pertenezcan en sí a este tipo de rubros. Un pan normal, como un pan blanco, un pan molde, etcétera. Todos los tipos de panes los podríamos dejar en esta 1905. Galletas de todo tipo, pasteles, etcétera. O sea, de todo tipo de estas industrias, nosotros la dejamos en esta 1905. Lo que sí vamos a tener en cuenta es, como lo comentaba, si tienen alguna proporción de carne, que aquí sí se aplica, que estarían en el capítulo 16, como por ejemplo una empanada, viene como de este tipo de rubro, pero si es una empanada de carne, hay que ver qué cantidad de carne tiene para poder saber si está en esta 1905 o en el capítulo 16. Bien, nos quedamos entonces hasta este capítulo. Si hay alguna consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Y si no tenemos consulta, sabemos que el día de mañana vamos a tener clases siempre con el mismo enlace. ¿Tenemos alguna consulta? De mi parte, no, Liz. Ok, bien, si no tenemos consultas, entonces nos conectamos mañana, siempre en el mismo enlace. Y para mañana está el capítulo 20, 21, bueno, hasta el 24, para que estén listos a las personas que les toque cada uno de ellos. En el caso que no terminemos mañana, pues tenemos el lunes para poder avanzar, o el jueves también para poder avanzar en esos capítulos. Pasen una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches.